Bendiciones, hermanos y amigos, una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. Vamos a seguir en esta segunda parte estudiando acerca de las doctrinas y creencias de los testigos de Jehová. Antes de comenzar, queremos aclarar que no tenemos nada personal con ninguna de las personas que son pertenecientes a este movimiento religioso llamado los testigos de Jehová. Es más, hacemos un llamado o una exhortación a las personas que pertenecen a dicho movimiento a que indaguen e investiguen acerca de su religión, acerca de sus creencias, acerca de sus doctrinas, para que vean que han sido engañados por sus líderes y verán que por mucho tiempo les han ocultado la verdad acerca de las doctrinas fundamentales y de todo lo que habla la palabra de Dios acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, dejamos este llamado a cada persona perteneciente a los testigos de Jehová a que hagan un estudio exhaustivo de su religión y de la palabra de Dios, para que así puedan encontrarse con la verdad y la verdad los pueda hacer libres. Entonces, vamos a continuar con este estudio acerca de las doctrinas de los testigos de Jehová. Seguiremos viendo los versículos que ellos utilizan para afirmar que Jesús es el primer ser creado. Por ejemplo, Proverbio 8:22 dice así, en la Biblia de los testigos de Jehová, llamada traducción del Nuevo Mundo. Jehová me produjo como el principio de su actividad, el primero de sus logros de hace mucho tiempo. Si lo leemos en la nueva versión internacional de la Biblia que tenemos, dice así: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Proverbio 8:22. Si lo leemos así, no hay mucho que interpretar, hermanos, ya que no sabemos a quién se está refiriendo. Pero para poder comprenderlo es importante leer los versículos que lo rodean para entender el contexto completo de ello. Así veamos lo que dicen varios versículos de este capítulo 8. ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? A ustedes los hombres estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa la plata refinada. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. Proverbio 8:1, 4, 7, 12, 18 y 19, 22 y 23. Biblia, nueva versión internacional. Así que considerando el contexto completo del pasaje, los versículos no se refieren a Jesús, sino a la sabiduría, la cual fue creada por Dios antes que cualquier otra cosa. También afirman que Jesús solo fue un hombre perfecto, no Dios en carne, según su libro llamado Razonando las Escrituras, página 306. Y que Jesús fue el arcángel Miguel, el cual se convirtió en un hombre, según el libro La Atalaya, página 307.
Al final, todo esto lo contradecimos con los versículos anteriormente estudiados. Ellos también utilizan Juan 14:28 para afirmar que Jesús es menor que Dios. Entonces, dicen que Jesús era menor a Dios y por tanto no es Dios, porque el Padre mayor es que yo, Juan 14:28. Sin embargo, las palabras mayor es que yo no se refieren a que Jesús sea inferior en su posición como Dios, sino a su subordinación que tuvo en la tierra a su Padre al realizar su voluntad. Aparte de eso, hermanos, hay otros versículos que nos enseñan que Jesús, en cuanto a su posición como Dios, es coigual al Padre. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Otra de sus falsas doctrinas y de sus falsas afirmaciones es acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también afirman que Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca o madero simple. Ahora la pregunta es, ¿murió Jesús en una cruz? Además que Jesús no se levantó de la muerte en su cuerpo físico, sino que solo espiritualmente. Jesús resucitó como un ser espiritual y poco después regresó al cielo. Eso es lo que enseña esta secta, este movimiento llamado los Testigos de Jehová. ¿De qué nos sirve la muerte y resurrección de Jesús? Independientemente del debate si Jesús murió en una cruz o en una estaca, aunque Hebreos 12:2 afirma que fue una cruz, las escrituras enseñan que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado en la presencia de muchos testigos que lo palparon y vivieron. Por ejemplo, primero los Corintios 15, versículo 3 al 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, una vez desbaratamos la falsa afirmación de que Jesús no resucitó como un ser espiritual, sino que resucitó con un cuerpo glorificado. Ahora pasemos a ver otra de sus falsas enseñanzas en cuanto al Espíritu Santo. Para ellos, el Espíritu Santo no es una persona y mucho menos Dios. Es solo una fuerza activa de Dios, como la corriente eléctrica. En su Biblia tergiversada lo presentan así. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de profundidad oscura. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2, traducción del Nuevo Mundo. Mientras que en nuestras Biblias dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. No obstante, hermanos, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3, 4, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder?
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Veamos aquí que Pedro se refiere al Espíritu Santo como si se tratara de Dios, porque realmente así lo es. Además, el Espíritu Santo es una persona ya que posee voluntad. Primera a los Corintios 12:11. Posee emociones. Efesios 4:30. Es un ser inteligente que posee una mente que lo conoce todo y sabe interceder por los creyentes como mejor conviene. Romanos 8:26-27. Y es capaz de escudriñar los corazones de los creyentes, algo que solo hace un ser inteligente. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 10. Y también es capaz de enseñar. Juan 14:26. Otra vez demostramos con las Sagradas Escrituras, una vez más, que los testigos de Jehová enseñan falsamente en cuanto al Espíritu Santo, que es una fuerza activa de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es Dios mismo y no solamente una fuerza. Otras de sus falsas enseñanzas es en cuanto a la salvación y el infierno. Para los testigos de Jehová, obtener la salvación debemos ejercer fe en Jesús y demostrarla obedeciendo sus mandatos. Sin embargo, si se deja observar estos mandatos, la salvación se pierde. Charles Russell, en sus estudios de las Escrituras, dice así: tienen que recuperarse tanto de la ceguera como de la muerte para que cada uno pueda tener por sí mismo una oportunidad completa de demostrar por medio de la obediencia o de la desobediencia que merece la vida eterna. Página 158, volumen 1. Sin embargo, hermanos, la Biblia enseña cosas diferentes. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aunque la salvación es por gracia y no por obra, esto no significa, hermanos, que los creyentes no debamos manifestar el resultado de la salvación a través de las buenas obras. Efesios 2, del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, hermanos, son consecuencia de que hemos sido salvos por la fe y no porque tengamos que mantener nuestra salvación por medio de ella. Además, los testigos de Jehová afirman que el infierno no existe. En uno de sus libros, ellos dicen esto: ni existe el infierno de fuego donde los malos son castigados. Páginas 79 y 80. Creen en la aniquilación total, es decir, después de muerto no hay alma que trascienda en la eternidad y que dé cuenta por sus obras realizadas en vida. En el mismo libro ellos dicen: el alma deja de existir después de la muerte. Páginas 59, 60 y 67. El libro llamado Permitir que Dios sea verdadero. Sin embargo, Jesús predicó acerca del infierno más que cualquier otro tema. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, versículo 46. Y en la enseñanza del rico y Lázaro, vemos cómo el alma del rico fue al infierno después de su muerte para ser atormentado, mientras que Lázaro al morir fue al paraíso. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas capítulo 16, versículo 22 al 23. Ellos tampoco no creen en la Trinidad. Pero al considerar a Jesús solo un gran profeta y el primer ser creado, y al Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios, es obvio que no creen en la Trinidad. Pero esto es un error garrafal. La Trinidad es un solo Dios que existe simultáneamente en tres personas. Cada una es igual, poderosa y eterna con el otro. Cada persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es la otra. Si faltara uno de los tres, no habría Dios. Todos comprenden el mismo Dios. He aquí algunos versículos, hermanos, que hablan de la Trinidad y que demuestran que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. La primera es Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La otra es Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Otro versículo se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque este versículo esté en discusión, lo tenemos en la Biblia. Otro versículo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Otro versículo, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Un versículo más que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 5, dice de esta manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Queda demostrado, hermano, que las falsas doctrinas que enseñan los testigos de Jehová no se encuentran en las Escrituras, sino lo contrario. Las Escrituras enseñan que Cristo no es un ser creado, sino que Cristo es Dios mismo, una de las tres personas. Él es el Hijo de Dios, manifestado en este mundo en la carne, muerto y resucitado el tercer día con un cuerpo glorificado. Existe la Trinidad en la Biblia, aunque el diablo lo quiera negar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, pero en tres personas. Hermanos, para concluir este estudio acerca de la secta de los testigos de Jehová, vamos a ver algunas de sus falsas profecías que los líderes de este movimiento herético y religioso se han atrevido a dar en determinado momento y no se han cumplido. Nosotros entendemos por las Escrituras que nos advierten que aquellos que se atrevan a hablar en nombre de Dios y lo que digan o lo que predigan no se cumpla, sean tenidos por falsos profetas. Deuteronomio capítulo 18, versículo 2 dice de esta manera: si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere,
es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces veamos algunas de sus falsas profecías. Número 1. Según las enseñanzas de los testigos de Jehová, la generación de 1914 fue la que vio la creación por Dios de un reino milenario en la tierra, es decir, de un paraíso terrenal. Según Atalaya, publicada en mayo 15 de 1984, bajo el título 1914, la generación que no pasará. Esta profecía resultó en un fracaso. Número 2. Profecía del milenio. Según esta cronología bíblica fidedigna, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975 y el séptimo periodo de 1.000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975. Vida eterna en libertad de los hijos de Dios. Publicado en 1966 en la Watchtower, Biblia y Tratado. Es obvio, hermanos, que esta profecía es falsa y jamás se ha cumplido. Número 3. Según las profecías de los testigos de Jehová, a lo menos 4 acontecimientos estremecedores debían o deberían haber acontecido en el año 1975. Veamos. A. La batalla de Armagedón. B. La aniquilación de la Iglesia Católica Romana y de las demás iglesias opuesta a la obra de los testigos de Jehová. C. La destrucción de los poderes políticos, gobiernos seculares. D. El comienzo del milenio en la tierra, lo cual también han fracasado en todas estas profecías, por lo cual entendemos por las mismas escrituras que este movimiento es un movimiento sectario y falso que enseñan falsas doctrinas en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Y con esta segunda parte, hermanos, damos por finalizado este estudio acerca de los testigos de Jehová y sus falsas doctrinas. Bendiciones, compartan con sus seres queridos, con sus amigos y denle un me gusta si ha sido de bendición. Hasta la próxima.